El dinero es basura. El dinero en efectivo es basura. Tienen la capacidad de imprimir dinero sin límites, querido Pau. La gran mayoría de las personas tienen que aprender a convertirse en inversionistas. Ser inversionista no es una opción. Deben de ser inversionistas. Que si los mexicanos estuviéramos invirtiendo en CETES en vez de tener nuestra lana parada en el banco, estaríamos generando el patrimonio adicional. Para los mexicanos, más de 20 mil millones de dólares, que son cerca de 7 mil pesos por adulto al año, mi querido Pau. Alguien que jamás ha invertido, ¿cuál es el camino que tú le propones para convertirse en inversionista? Siempre es mejor ir de menos a más. Empiece por CETES, después irse a fondos de inversión, después acciones, cripto y hacia arriba. Todavía tenemos oportunidad. Todavía tenemos oportunidad. ¿Bajo qué condiciones tú sí comprarías un inmueble? Nos vendieron esta idea del sueño del capitalismo, de que el éxito en la vida está medido por comprarte una casa. Y es mentira. Terminaron más esclavizados. Hay 3 o 4 números que hay que tener muy claros justo para ese juego de las expectativas. La libertad financiera tiene una fórmula, tiene un número. La libertad financiera es cuando... Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado del día de hoy es Javier Morodo, experto en inversiones, escritor y conferencista. Es economista por la Ibero, tiene un MBA por el IPADE y fue una pieza clave en la transformación de GBM, llevando la empresa a 2 millones y una valuación de $1,000 millones. Más tarde se unió a Bitso como director de producto y crecimiento, donde impulsó su expansión en México, Brasil y Colombia. Hoy es fundador de God Capital, inversor en startups y líder de la revolución de la riqueza, un proyecto que busca enseñar la libertad financiera y mentalidad de abundancia. Con Javier hablamos sobre cómo invertir de forma inteligente, incluso si eres principiante, la gran mentira sobre ganar dinero y hablamos sobre alcohol, triatlón y familia. Vamos con esta entrevista épica con Javier Morodo. Estimado Javier, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, mi querido Pau. Llevamos tiempo ya planeándolo y me da gusto finalmente que se nos haya hecho. Oye, siento que te conozco muy bien porque llevo años estudiando tus ideas, tus mensajes, tu libro y nunca nos habíamos visto físicamente. Siento que te conozco, pero físicamente nunca nos habíamos visto. Creo que es súper noble y súper profundo tu mensaje, muy urgente y necesario. Que las personas entiendan más de sus finanzas, del dinero, de inversiones. Así es que, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero yo siempre termino mis podcasts haciendo una pregunta, que ahora te la voy a hacer a ti al principio, que es, ¿cuál es tu definición de la riqueza? ¿Qué es para ti ser rico, Javier? Qué buena pregunta. Y fíjate que hubiera pensado que tenía una respuesta tal vez más directa, pero yo creo que ser rico es ser auténtico. La capacidad que tienes de desprenderte de muchos de los condicionamientos con los que a veces vivimos de manera inconsciente y poder seguir tu propio camino sin que te influya lo que los demás piensen ni las expectativas que tienen los demás sobre tu propia vida. Porque, a ver, Morgan Housel dice, riqueza es lo que no se ve, pero muchas cosas no se ven. Claro, es que empieza por definir riqueza, ¿no? Muchas veces asociamos la riqueza a temas financieros. Eso es a lo que se refiere Morgan Housel, entre otras muchas cosas. Pero yo creo que la verdadera riqueza es holística. La verdadera riqueza, claro que contiene la riqueza financiera, pero va mucho más allá de eso. Hay 3 cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar la salud física, el dinero no puede comprar la paz mental y el dinero no puede comprar una casa llena de amor. Esas 3 se deben de ganar, mi querido Pau. Y si no tienes eso, no tienes nada. O sea, imagínate ser el más rico del manicomio. O cuánto hubiera dado Steve Jobs por tener un día más de vida. Y es más, esta es la mejor. Y se la dejo ahí a todo tu auditorio para que la piensen y nos contesten por ahí en los comentarios. ¿Quién cambiaría su vida por la de Warren Buffett? Warren Buffett, que tiene más de 100,000 millones de dólares. Ahorita, como quien dice. Ahorita, sí. Claro, ahorita. Pero tiene 94 años. Wow. ¿Quién cambiaría su vida de manera consciente? Yo he hecho esta pregunta muchas veces y siempre sale uno que otro que dice que sí, pero la gran mayoría dice que no. Y los que dicen que sí
Muchas veces después de 2 o 3 preguntas que les hago, se termina echando para atrás. Pero ¿quién cambiaría su vida conscientemente por eso? Y estás hablando de una de las personas más ricas del mundo, más de 100,000 millones de dólares. Y seguramente nadie cambiaría su vida. Entonces, el dinero es un componente, pero la verdadera felicidad y la verdadera riqueza es holística. Yo empiezo algunas de mis conferencias diciendo que quién se cortaría un dedo de la mano por $1,000,000. Y eso, pues ahí a varios se la piensan, ¿no? Y una de las conclusiones es, oye, pues si algunos se la piensan, pues primero es que somos millonarios todos, ¿no? Porque no solo tenemos dedos, tenemos pies. Pero también mañana voy a hablar sobre mentalidad de crecimiento. Y ahí hay un debate importante sobre las expectativas de vida. Si seguimos creciendo nuestras expectativas más rápido que nuestros ingresos, pues vamos a estar estancados toda nuestra vida. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio entre expectativas y crecimiento? Sí, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, en fin, cómo buscar ese balance, que yo creo que muchas veces el balance no se encuentra. Es más bien cómo integras tu vida. En vez de verlo separado, ¿no? Como este tema del famoso work-life balance, que yo creo que es un error, porque cuando estás hablando de un balance entre tu vida personal y tu vida profesional, quiere decir que hay un desbalance, que no están integrados. Y yo creo que todo esto, de hecho, es un círculo virtuoso y siempre lo hemos hablado nosotros así en la Revolución de la Riqueza. A mayor desarrollo personal, mayor riqueza también financiera. Y no necesariamente del otro lado, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente busca simplemente la riqueza financiera como riqueza financiera, pero yo creo que eventualmente eso te lleva a otro lugar en donde te ponen enfrente del precipicio, literalmente, cuando nada más buscas la riqueza financiera y la riqueza financiera por la riqueza financiera y te das en la madre. Y te das en la madre y en el momento en el que te das en la madre, entonces te pones a reflexionar estas cosas, ¿no? ¿De qué me sirve tener tanta lana si no tengo salud, si no tengo familia, si no tengo amigos, si no tengo amor en mi vida, si no tengo paz mental? Y eso me pasó a mí, que eso fue lo interesante. Yo había desarrollado toda mi vida profesional de manera muy exitosa. A los 30 años ya era el CEO del asset manager más importante de México, de una empresa pública, en fin, y muchos laureles, hasta que me corrieron, ¿no? Entonces la vida te pone siempre estos golpes que te ayudan a reflexionar. Yo digo que son estos grandes dragones, pero detrás de todo dragón hay un tesoro. Y si pones atención y si te haces las preguntas correctas, te rodeas de las personas indicadas y sigues a tu corazón y sigues tu propósito y sigues tu alma, tu camino, tu autenticidad y te empiezas a quitar las máscaras, entonces te das cuenta que detrás de la riqueza pues, hay mucho más que el dinero. A ver, yo creo que estamos en una etapa que tú identificaste desde hace muchos años, en donde la gran mayoría de las personas tienen que aprender a convertirse en inversionistas. Y antes era, pues, para unos pocos, ¿no? Para los ricos, por decirlo de alguna forma. Y esto te ha metido en un camino, pues, de estudio, de introspección y de entender qué está sucediendo allá afuera. Y fue lo que te sucedió también en GBM, ¿no? Uh-huh. ¿Qué has aprendido de los multimillonarios que vale la pena que todos sepan? ¿Cómo piensan los multimillonarios? A ver, lo más importante que todo el mundo tiene que entender es que ser inversionista no es una opción. Deben de ser inversionistas. El dinero es basura. El dinero en efectivo es basura. Cash is trash. Y es fundamental que entiendan eso. Y déjenme lo explico para que todo el mundo lo pueda comprender. Hace 50 años se rompió el famoso patrón oro en Estados Unidos. Eso quiere decir que el dólar americano dejó de estar respaldado por oro físico. Y lo hicieron después de que varios países también dejaron de estar respaldando sus monedas por oro, principalmente porque necesitaban fondear muchas de las guerras que hubo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el siglo pasado. Y cuando Estados Unidos salió, todo el dinero se salió de control. Entonces, básicamente, como funciona el sistema financiero, es que los bancos centrales, que son entidades público-privadas, que es algo que la gente no sabe, porque muchas personas piensan que son entidades totalmente públicas, pero dependen también de cierta manera de los bancos y colaboran con los bancos de manera activa, tienen la capacidad de imprimir dinero sin límites, querido Pablo. Sin límites. Es más del 50% de los dólares en circulación se han imprimido en los últimos 5 años, a partir de la pandemia. Wow. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si de repente empieza a haber mucho más dinero en efectivo? Pues que los bienes y servicios que tienden a ser los mismos se
Pierden valor. Pierden valor, ¿no? Y entonces, obviamente, pues eso trae inflación y demás. Mucho de lo que vivimos, sobre todo hace 3 años, y mucho de lo que seguimos viendo ahorita. Nada más que no vemos ese efecto de manera real y tangible. ¿Por qué? Porque la inflación es un vector. ¿A qué voy con esto? Que difícilmente la gente que te está escuchando, que nos está escuchando ahorita, consume nada más la canasta básica. Es simplemente un vector de información. Pero ¿cuánto han subido las rentas? ¿Cuánto han subido las propiedades? ¿Cuánto han subido los coches? O sea, eso es impresionante. Todos los bienes que son importados. O sea, yo el otro día que estaba buscando, yo no tengo un coche muy fancy, yo tengo un coche normal. Nunca ha sido un tema que me ha importado, pero en su momento tenía una Cherokee en México hace 15 años antes de que me fuera a vivir fuera. Y ahorita revisé y costaba, no sé, 2 millones de pesos. Y dije, ¿qué? Yo me acuerdo que yo me la compré por 500,000 pesos hace tal vez 12, 15 años, ¿no? ¿Y cómo puede ser que se haya cuadruplicado el...? Y claro, pues es que el tema es que estás devaluando el dinero de manera intencional. Eso es lo que hacen los bancos centrales. Porque de esa manera también se genera ciertas dinámicas en la economía que, en fin, facilitan el crecimiento y demás. Y aparte, pues, en fin, no me quiero meter a más detalle. Pero cuando la gente entiende que entonces tener su dinero parado abajo del colchón o en la cuenta de banco está perdiendo dinero literalmente como si llegara un ratón y se empezara a comer cacho del billete. Entonces ahí empieza a cambiar porque la gente solo se mueve o por extremo dolor o por extremo placer. Y eso ha sido bien difícil. En México, cuando yo empecé a trabajar en GBM, que fue hace 18 años más o menos, había menos de 200,000 personas que invertían en la bolsa de valores, querido Pavo. 200,000 personas de un país de más de 120 millones de habitantes. Cuando en Estados Unidos el 60% de la población adulta invierte en la bolsa. Una locura. No llegábamos casi ni al 0.1%. Estamos como en el punto, en fin, 0.17 o algo así por ciento. O sea, es increíble. Menos del 1% de las personas invertían en la bolsa. Y claro, hay una correlación directa entre el bienestar y la capacidad de las personas de invertir. Porque si tienes todo tu dinero en efectivo, tu dinero se deprecia. Pero si lo tienes invertido en activos, tu dinero se aprecia porque le ganas a la inflación. Y no nada más eso, está el famoso interés compuesto, que es difícil de a veces comprender porque nosotros los seres humanos no pensamos de manera exponencial, pensamos de manera lineal. Pero bueno, básicamente para hacerlo muy sencillo para las personas que nos estén escuchando, si tú tienes $100 o 100 pesos y los inviertes, te pagan un 10% al año, pues muy fácil, ¿no? El primer año vas a generar 10 pesos. Pero el segundo año no vas a generar 10, vas a generar 11. Porque la base no van a haber sido 100, sino van a haber sido 110. Y así sucesivamente, y vas a multiplicar tu dinero en 7 años, no lo vas a multiplicar en 10. Pero después cuando lo vuelvas a multiplicar, va a pasar de 200 a 400, a 800, a 1600, 3200, 6400 y así sucesivamente. Y se vuelve una vertical. Y esa es la razón por la que gente como Warren Buffett, volviendo a hablar de este gran oráculo de Omaha, llegó a ser la persona más rica del mundo. Dicho por él, ¿eh? No porque fuera la persona más inteligente, sino porque fue el más longevo. Empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 94. 81 años de interés compuesto ininterrumpido, que han hecho que su patrimonio se multiplique. Es más, el 99% de su fortuna la creó después de los 55 años, Pavo. Entonces... Todavía tenemos oportunidad. Todavía tenemos oportunidad. Es increíble, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender esos conceptos, que cash is trash, que el interés compuesto hace maravillas en el largo plazo, cuando lo juntas con el largo plazo, pues entonces ahí te empieza a cambiar la manera de ver, ¿no? Porque al final del día, ¿para qué queremos dinero? Pues a ver, hay algunos dicen que para divertirse, para invertir y para ayudar a los demás. Otros dicen que para elegir en dónde vivir, para mantener a tu familia y para elegir en qué trabajas, ¿no? Pues sí, y digo, últimamente yo creo que si agregas todo eso, probablemente es el famoso término de la libertad financiera, ¿no? O sea, lo que quieres es tú poder tener la capacidad de elegir y tener las opciones para vivir tu vida más auténtica, ¿no? Hay gente que pues, a veces trabaja, pero su verdadera pasión es, no sé, el arte, ¿no? O el fútbol o lo que fuese, ¿no? Hacer música. Pero tienen otro trabajo que les permite tener los ingresos y demás para tener opciones, porque desafortunadamente muchas personas viven esposados a un trabajo en donde son miserables, a un jefe que los trata de manera injusta, a un esposo o a una esposa que son esclavos de su pareja. Absolutamente, esposos
¿no? Esposados, ¿no? Y no nada más eso, sino muchas veces, inclusive en México, desafortunadamente, pues hay unos índices de violencia intrafamiliar brutales. Entonces, ¿por qué la gente está condicionada, está encadenada? Porque pues muchas veces no tienen esos recursos económicos que los permitan tomar otras decisiones, ¿no? Porque viven en un país tal vez que no les guste, ¿no? Como muchas otras personas que se juegan la vida saliéndose de sus países, inclusive muchos de nuestros compatriotas mexicanos que se cruzan la frontera, pues porque no hay ese dinero, ¿no? Entonces está esta mágica palabra de la libertad financiera que todos buscamos, pero que muy pocos saben cómo lograr. Pero la paradoja es que en realidad es muy sencillo, porque invertir no tiene mucha complejidad y es un tema conductual que la gente puede aprender a hacer. Dice Juan Pablo Zuluaga, nuestro cuate de Mis Propias Finanzas, que ser rico es fácil y muy jodido. Así se llama su libro, ¿no? Y es que yo sí me apantallé cuando escuché recientemente cómo en general los bancos creo que están apalancados de 25 a 30 veces con su resguardo real. Y es que si tú le das una moneda al banco, esa moneda se la puede repartir a 30 personas más. Es una locura. Sí. Y eso hace que se pierda también confianza sobre el valor del dinero, ¿no? Moro, alguien que jamás ha invertido, que está empezando a ahorrar tal vez, ¿cuál es el camino que tú le propones para convertirse en inversionista y para que pues también forme parte de su identidad, para que esto sea sostenible en el tiempo? Sí, a ver, yo creo que siempre es mejor ir de menos a más, ¿no? Y un gran saludo a nuestro querido amigo Juanpa Zuluaga, que además tiene una labor extraordinaria educando a millones de personas allá afuera a través de su contenido y a miles de personas a través de sus cursos y demás. Yo creo que hay que empezar, como decía, de menos a más. Y ahorita hay instrumentos como los CETES que son muy fáciles de invertir. Entonces, pues le diré a todas las personas que nos estén escuchando que no tengan una cuenta en cetesdirecto.com que la abran. Claro. Es muy sencillo y que pasen el 90% del dinero que tienen en la cuenta de banco de su banco a CETES Directo. Otro de las grandes oportunidades que existen en el país es las cuentas dentro de los bancos, que por lo general pagan el 0% y ahí hay estacionados cerca de 250,000 millones de dólares, que son cerca de 5 millones de pesos, que esos son más que las reservas internacionales que tenemos en México. Nada más para ponerle un poquito su justa dimensión. Y que si los mexicanos estuviéramos invirtiendo en CETES en vez de tener nuestra lana parada en el banco, estaríamos generando de patrimonio adicional para los mexicanos más de 20,000 millones de dólares, que son cerca de 7,000 pesos por adulto al año, mi querido Pablo. ¡Qué locura! Entonces empieza por eso, empieza por hacer cosas un poco de menos a más, ¿no? Y irnos moviendo en esa curva, tal vez de la sofisticación. Empiece por CETES, después irse a fondos de inversión, después acciones, cripto y hacia arriba. Oye, ¿y cuáles son esos números que debemos de tener muy claro? Porque en algunos de los programas que tú promueves, hay 3 o 4 números que hay que tener muy claros justo para ese juego de las expectativas. Cuéntanos cuáles son. Pues mira, yo creo que de saque 2 números. El primero es un ahorro de emergencia. Entonces, todas las personas tienen que tener entre 3 y 6 meses de sus gastos ahorrados y los tienen que tener en un instrumento de bajo riesgo, como puede ser el tema de CETES. ¿Por qué? Porque pues pasan crisis y subidas y bajadas y recesiones y demás. En fin, temas de la vida que a todos en algún punto de nuestras vidas nos van a correr. O nos van a correr de la chamba o nos van a correr de la relación, ¿no? También nos van a cortar. Entonces es importante también irnos preparando para esos momentos que después son muy choqueantes. Entonces imagínate que no tengas la capacidad económica para enfrentar esas realidades. Que aparte son realidades que a todos nos van a pasar. Entonces 3 a 6 meses en ahorro de emergencia. Y después el famoso número de libertad financiera, ¿no? Y ese lo podremos dividir en 3. Ahorita expando un poco más en ese tema. Pero la libertad financiera tiene una fórmula, tiene un número. Porque a veces este concepto etéreo, ¿no? Que la gente dice, no, libertad financiera y suena así como ambiguo. Pero la realidad es que sí tiene un número. La libertad financiera es cuando... Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada.
tus ingresos pasivos son mayores a tu gasto. ¿Qué quiero decir con eso? Que los ingresos que te generan tus inversiones, que eso quiere decir ingresos pasivos, son mayores a tu gasto corriente del año, ¿no? Entonces tú gastas al año 100,000 pesos y tus inversiones te están generando 110,000 pesos. Tú eres rico. Eres rico porque vas a seguir acumulando riqueza. Vas a acumular 10,000 pesos más de patrimonio todos los años. No eres rico si tú gastas más. Y para irnos un pasito más adelante en eso, porque es bien importante. Porque a veces vemos a personas que tienen, ya sabes, el supercoche, la super casa, la super ropa de marca. Todas esas personas eran las que decías de Morgan Housel que la verdadera riqueza no se ve, la verdadera riqueza es silenciosa, es invisible. Todas esas personas que lo que hacen es aparentar, lo que están haciendo es destruyendo riqueza. Para impresionar a personas a las que no les importan y a las que sinceramente no quieres tener muchas veces en tu vida, ¿no? Yo siempre he pensado que es un poco ridículo estas personas que van en, ya sabes, los Ferraris y los Lamborghinis y demás. ¿Cuándo ves a la persona que está dentro del Ferrari? Si lo que ves es el coche. Claro. A la persona dentro nunca la ves. Y claro, la persona tiene tanta necesidad de ser reconocida que tiene un Ferrari para que lo vean a él o a ella, cuando en realidad el Ferrari lo está opacando a ellos. Claro. Pero la verdadera riqueza es invisible porque, claro que la manera en la que tú puedes obtener la libertad financiera también es bajándole a tus gastos. Tú puedes simplemente bajar tu nivel de vida, entonces bajas el lado de la ecuación del gasto y con eso tal vez puedes tener ingresos pasivos menores. La otra es, pues, generar más ingresos. Ponerte a generar más ingresos, esos ingresos es fundamental y para eso el libro de Padre Rico, Padre Pobre es una Biblia, que yo te confieso, mi querido Pavo, que a mí me daba asco ese libro. Porque yo estudié economía, yo entré a casas de bolsa, yo era el director del Asset Manager, yo decía esto, Padre Rico, Padre Pobre, ese libro no, o sea, ese libro es for dummies, ¿sabes? Es para personas que no tienen capacidad intelectual financiera. La soberbia hablando. Y es de los mejores libros que he leído. Conceptos sencillos, pero poderosos. Fundamental comprender que con tus ingresos debes de comprar activos. No debes de comprar pasivos. Y los pasivos son los meses sin intereses, los pasivos son las casas también en las que pagas el enganche, los coches. Eso destruye riqueza. Porque entonces tu dinero cuando te llega se va a pagar el crédito de la casa, la hipoteca, se va a pagar el crédito del coche, se va a pagar los meses sin intereses de la pantalla extra grande que te compraste y así con lo que tú digas y mandes. Entonces el interés compuesto en vez de funcionar a tu favor, funciona en tu contra. Porque claro, tú estás pagando intereses, ni siquiera estás pagando el principal. Y esa es la gran trampa también que nos han vendido de otra cosa que le va a doler mucho a la gente, que es el tema de los inmuebles. ¿Qué hacen las personas que ya tienen un poco de capacidad financiera? Se compran una casa. Y se compran la segunda casa y el segundo departamento para rentarlo. ¿Y qué pasa? Que ahora tienen hipotecas a 30 años y entonces ellos estaban queriendo tener un patrimonio para lograr la libertad financiera y terminaron más esclavizados. Porque ahora tienen que seguir trabajando durante los próximos 30 años para pagar esa hipoteca. ¿Y quiénes son los que ganan? Los bancos. Los bancos. Los bancos que, como bien mencionabas, además tienen este tema de la reserva fraccionaria, que básicamente ellos tienen nada más entre el 10 y el 15% del capital y lo demás es pura palanca. Que además es negocio claro y son las reglas del juego. O sea, no hay nada ilegal que estén haciendo. Esas son las reglas del juego. Entonces, claro, pues imagínate, levantas 1, puedes prestar 10 y esos 10 también ahora son a 30 años. Entonces tienes a la persona pagándote una suscripción a 30 años contra tu propio capital. Porque nos vendieron esta idea de el sueño, iba a decir el sueño americano, pero el sueño del capitalismo, de que el éxito en la vida está medido por comprarte una casa, por llegar al lugar dentro de la escalera ejecutiva o corporativa más alto. Y es mentira. El éxito en la vida y la felicidad en la vida no te la da el dinero, no te la da tu puesto dentro de la empresa. A mí me gustaría, Javier, hacer zoom en la parte del gasto en la casa, ¿no? Porque mi gasto más grande, pues es la renta que pago, ¿no? Y por eso
se discute mucho sobre esto, pues por la importancia que tiene en la economía de todas las familias, ¿no? Y en algunos casos, comprar una casa o departamento no es la decisión financiera más inteligente, pero no todas las decisiones financieras se toman por, no todas las decisiones económicas se toman por razones financieras, ¿no? A veces por razones de Sí, tranquilidad no y de todas paz las mental, decisiones de vida se toman por razones financieras. pero pueden ser falsas expectativas que tú Claro. te haces, ¿no? Entonces, ¿bajo qué condiciones tú sí comprarías un inmueble? A ver, ese es acabas de decir algo que es fundamental, porque hay muchos lentes y el lente financiero es uno de los vectores también en la toma de decisiones. Por ejemplo, está excelente comprar una casa. Perfecto. Y también está de la chingada. Dependiendo de por qué lo hagas. Si tú estás comprando una casa porque te ilusiona tener momentos memorables con tu familia ahí y quieres tener un espacio donde esa magia se genere, brutal, hazlo. El tema financiero es irrelevante. La vida y los momentos que atesores ahí no se compran con dinero. No tienen precio. Ahora, si tú lo estás haciendo como una inversión y tu único vector es simplemente el sacar mayor rentabilidad, no hace ningún sentido. Y no hace ningún sentido no porque yo lo diga. Los números. Son los números. Y lo que la gente tiene que entender de esto es que cuando las tasas de interés son altas, comprar un inmueble no es una buena idea. Por varias razones, pero la principal es porque el crédito con el que estás sacando la casa es alto. Entonces eso quiere decir que la rentabilidad que tú le vas a sacar a la casa es baja. Pero los ciclos se invierten, ¿no? Y ahorita pues ya venimos de un ciclo que hubieron subidas de tasas muy importantes que llevaron CETES y la tasa libre de riesgo en México de Banco de México a cerca de 11.5%. Y ahorita ya estamos de bajada, ¿no? Estamos al 8,5%, 9%, etcétera. Pero venimos de 4. Y vamos a llegar a 4. No sé a 4, pero llegaremos a 6. Y entonces en 6 se va a volver a invertir el ciclo y va a volver a ser un buen momento en donde la gente va a empezar a comprar casas. Y cuando la gente empieza a comprar casas y la gente está un poco menos adversa al riesgo, porque así funcionan las tasas para que Banco de México incentive a la gente a tomar riesgos o incentive a la gente a ser más protectivo con su dinero, pues eso guía los ciclos y guía también los momentos en los que los inmuebles son una buena o no son una buena opción de inversión, porque es una industria muy cíclica. Ahorita definitivamente no es una buena etapa para comprar casas por muchas razones. Y la principal también es que como ha habido un exceso de oferta, que es contrario a lo que escuchas allá afuera, porque todo el mundo dice, no, es que hay un déficit de casas. Y sí es cierto. Si hay un déficit, debería estar construyendo más, sobre todo en las principales ciudades del país, ¿no? En Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Pero ahorita, por ese desbalance que se había generado, las tasas de las rentas que puedes acceder, sobre todo en estas principales ciudades, está entre el 3 y el 5% del valor del inmueble al año. Definitivo. Y entonces, pues pagas el 3 y el restante lo inviertes en CETES y te va mejor que comprando un inmueble y endeudándote a 30 años. Te puedes rentar 3 casas con eso. Que puedes rentar 3 casas con eso. Es que así de sencilla es la matemática. Bueno, hay otro componente que es el tema de la plusvalía, pero la plusvalía también no ha sido lo que fue en la década de los 90s y de los 80s. Mi familia política son personas que han desarrollado y que tienen hoteles, tienen una serie de cosas. Y claro que me han dicho, oye, Javier, es que estamos de capa caída. Y obvio se va a revertir. Pero lo que creo que es fundamental que la gente entienda es por qué comprarías un inmueble como inversión, ¿no? Y estamos hablando de varios de los conceptos fundamentales de las inversiones. El no apalancarte, ¿no? O sea, uno de los temas más peligrosos que hay es cuando tú agarras dinero y pides más dinero prestado y entonces le metes todo eso a una acción o a una divisa o lo que sea, una cripto, ¿no? Y sabemos que eso es malo, pero es lo que estás haciendo con la casa. Tú das un enganche de 10,000 pesos, sacas un crédito de 90, estás apalancado 10-1. Compras un estilo de vida que no es congruente con tus ingresos. Totalmente. O tal vez sí lo sea, ¿no? Y nuevamente me regreso a ese punto principal. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Quieres vivir momentos memorables con tu familia y eso te va a generar felicidad? Hazlo. Hazlo. Es invaluable. Obviamente toma en consideración el tema financiero, porque como dices, si está fuera de tus posibilidades, pues es una mala idea. Pero si lo estás haciendo porque quieres rentabilizar tu dinero, porque te cayó una lanita del bono y dijiste, oye, pues es que ¿qué hago? Y es que aparte, yo siempre hablo de la tía Mari, ¿no? Que la tía Mari es la típica tía que tenemos, que hace un pozole delicioso, pero que no tiene ni idea de las inversiones. Pero le hacemos caso a la tía Mari, porque en la cabeza de la tía Mari, el éxito en la vida se gana
teniendo una casa, se gana teniendo el puesto corporativo y se gana haciendo ciertas cosas que no están en nuestro script. Y eso es lo que creo que la gente tiene que tomar conciencia, porque hoy hay mejores maneras de poder generar patrimonio. Y el comprar una casa es endeudarte, es apalancar eso, es tener un crédito por 30 años en tasas altísimas. La gente no sabe lo que quiere decir eso. Muchas veces sigues pagando las tasas y no estás pagando parte del capital. Obviamente detrás de eso hay una industria gigantesca, pero además está totalmente concentrado. Entonces si algo le pasa al país o algo le pasa a la ciudad o algo le pasa a la colonia, pues ya valiste madres, no tiene liquidez y muchas veces las grandes oportunidades se presentan porque hay una enfermedad o hay una emergencia, entonces tienes que salir a rematar la casa 30 o 40% abajo, cuando tú lo que podrías estar haciendo, querido pavo, es comprando fibras en la bolsa, que las fibras en la bolsa las puedes comprar a partir de 10 pesos, 10 pesos contra 10 millones que te puede costar un inmueble, en las que tienes liquidez diario. Puedes venderlas, tiene versatilidad. Tienes el dinero al día siguiente disponible. Tienes diversificación. La fibra tiene miles de residencias, de oficinas, de industria, de lo que quieras. Y no nada más eso, tiene beneficios fiscales. Entonces, como que dices, ¿cómo podría la gente seguir invirtiendo en bienes raíces? O sea, literalmente nos lavaron el cerebro y nos metieron el virus, pero bien profundo, porque la gente lo sigue haciendo. Y no es hacer una cruzada en contra de la gente de los inmuebles. La verdad es que invertir en inmuebles de manera inteligente es muy rentable. Claro. Si inviertes en fibras, si inviertes en fondos privados que gestionan, en fin, propiedades, cuando hay valor agregado. Pero ¿qué valor agregado hay de que tú compres con tu lana un departamento y lo rentes de largo plazo? Cero. Entonces ahí nunca vas a poder hacer lana y estás compitiendo literalmente amateur contra los profesionales. O sea, literalmente es como si te pusieras a jugar fútbol con Messi o Cristiano Ronaldo. Pues no hay ni una posibilidad. Entonces, house is trash también. Y ahora que tú has tenido mucho contacto directo pues con inversionistas de todos los niveles, ¿qué errores ves que cometen los inversionistas novatos y que debes de tener muchísimo cuidado? Mira, el error más importante, Pavo, sin lugar a dudas, es conductual. El tema de la relación con el dinero, el tema de la psicología del dinero es lo más importante. Y es algo que la gente no tiene presente. Porque además es un reflejo, obviamente, del inconsciente de todos nosotros. Pero yo te podría decir que hay 4 arquetipos que están muy marcados, 2 de ellos sobre todo de manera más representativa, que además tiene que ver con las famosas necesidades del ego que habla Tony Robbins. Y en fin, Tony Robbins ha sido uno de mis grandes mentores. He estudiado mucho y he estado en muchos programas y demás. Y te habla de estas 4 grandes necesidades del ego. La primera es la necesidad de certeza o seguridad. La segunda es la necesidad de pasión o variedad. La tercera es la necesidad de reconocimiento o significado. Y la cuarta es la necesidad de conexión o amor. Y cada uno de ellos tiene ciertas características o se forman ciertos arquetipos. Pero el 80% de la población está concentrado entre las personas que buscan certeza o seguridad y las personas que buscan reconocimiento o significado. Son nuestros famosos traumas de la infancia. Y las personas que buscan certeza o seguridad son muchas veces personas que cuando eran jóvenes tuvieron carencias y hubieron ciertos eventos traumáticos que los dejaron pues, siempre muy necesitados de tener esa capacidad de certeza, ¿no? Y muy alertas de que el mundo externo no los vaya a comer, etcétera, etcétera. Y tienes a los otros, que son a los que tienen la necesidad de reconocimiento, que yo soy uno de ellos, ¿no? Y es un arquetipo que lo que buscas es significado porque por lo general somos, por ejemplo, yo soy el primogénito. Entonces llega tu hermano chiquito y te roba toda la atención en tu casa. Y no es un tema de ego, no es un tema de egocentrismo, de no, pues que yo tengo que ser protagonista. Es un tema de supervivencia. Porque si un niño menor a 2 años no tiene la atención de su madre, principalmente, se muere, Pablo. Se muere. Y entonces lo buscas de manera natural. O sea, es un mecanismo de supervivencia. Claro, el problema es que se sigue, ¿no? Hasta los 40, 50, 70, 80 y 100. Y no es que sea bueno ni sea malo. Es simplemente que es inconsciente. Entonces, cuando lo puedes identificar... Que se transforma en una conducta. Que se transforma en una conducta. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas que buscan certeza, ¿cuál crees que sea su relación con el dinero? Bueno, ¿qué buscan? Que buscan certeza, ¿cómo crees que sea su relación con el dinero? Pues siempre estar cuidando las chivas, ¿no? Siempre estar cuidando las chivas. Entonces son todos estos que decimos que son unos marros, ¿no? Y que se hacen güeyes para pagar la cuenta y que están viendo siempre cómo le bajan, ¿no? Y es, oye, no, pues es que tú te echaste 2 chelas de más, ¿no? Esto, lo que sea.
Esas personas Que prefieren tener el dinero abajo del colchón, que prefieren probablemente. tener el dinero bajo el colchón porque por lo menos así no lo van a perder en la bolsa, que se creen estas historias de que la bolsa es un casino y no, ya me dijeron que ahí te lo van a quitar y te lo van a robar, ¿no? Entonces, son personas que se relacionan con el dinero a través de la escasez. Ahora, no creas que los que buscamos reconocimiento nos relacionamos a través de la abundancia, ¿no? Que aparte esa palabra a mí honestamente me da roña. Está tan abusada esa palabra. Todo el mundo dice la abundancia, la abundancia. Sí, como romantizada también. Pues además yo creo que no tienen ni puta idea de qué quiere decir la abundancia, ¿no? En fin, y yo no entiendo tampoco la abundancia en otros muchos sentidos, ¿no? En el sentido tal vez más espiritual o más emocional. Yo estoy apenas aprendiendo en ese camino y yo no soy ningún referente de nada. Yo nada más vengo aquí a contar mi historia y mi testimonio y mi experiencia, que aparte está llena de fracasos, porque yo creo que también hay que hablar de eso, ¿no? Muchas veces nada más hablamos de lo bueno y yo he fracasado infinitas veces y lo voy a seguir haciendo. Y yo no soy un ejemplo para nadie, porque en el momento creo que lo eres, dejas de aprender, ¿no? Pero bueno, anyway, el tema de la abundancia creo que es algo que también se tiene que hablar y se tiene que empezar a discernir, porque ahora todo el mundo habla de la abundancia y está mal. Mucha gente no tiene ni idea de lo que está hablando y creo que nada más hay que ponerlo en justo medio. Pero habiendo dado ese break, en el tema del reconocimiento, que ese sí me gustaría abordarlo, es muchas veces los que despilfarramos, porque nos relacionamos a través del dinero. Entonces somos los que invitamos las cuentas, somos los que gastamos en los coches y eso no ha sido lo mío, pero en ropa, yo antes me vestía de ropa. Bicis ahora. Bicis, ¿no? Sí, pues es como dicen, lo importante no es cómo le des, sino cómo te ves, mi querido Pau, Claro. ¿no? De ciclista a ciclista. Claro. Y bueno, pues ese también es una manera de posicionarte y de ser significativo, ¿no? Porque a veces la manera en la que lo interpretamos es si tengo, soy. Y es muy profundo eso, pero somos personas que muchas veces no pensamos que tengamos un lugar en este mundo. O sea, así de triste, ¿no? De no merecemos estar aquí, ¿no? Y entonces lo que estamos buscando es justo ese merecimiento, ese significado. Y muchas veces lo hacemos a través del dinero. Y eso obviamente también destruye riquezas, porque entonces vas por la vida despilfarrando el dinero sin que eso sea constructivo. Y nuevamente, pues eso son cosas que pasan, pero en el momento en el que lo puedes identificar, entonces puedes empezar a cambiar la conducta y sobre todo puedes empezar a cambiar la identidad. Porque la realidad es que no es que la persona que busca certeza se amarra, es que está buscando certeza. No es un tema de identidad y tampoco del otro lado, ¿no? No es que la persona que está despilfarrando sea un despilfarrador, no es. Es que está buscando significado, está buscando reconocimiento. Entonces, cuando tú puedes discernir eso, decir, es que yo no soy marro, yo busco certeza. Puedes empezar a cambiar el comportamiento, decir, bueno, pues, ok, está bien que busques certeza, pero ¿será que el banco sea la mejor opción para encontrar esa certeza? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque está este efecto de la inflación que está haciendo que el dinero se pudra, básicamente. Entonces, ¿quieres certeza? Perfecto. Invierte en un ETF a largo plazo. Olvídate, no veas la cuenta. Te va a ir mejor. Es más, el dinero en la casa de bolsa es mucho más seguro que en un banco. El banco truena y si truena se puede llevar tus ahorros con él. La casa de bolsa no, porque ellos custodian el dinero. Ellos no utilizan ese dinero para prestarlo a terceros. Y digo, ya ha habido casos en México. Sí, claro. Banco FAMSA tronó hace no mucho. Y hay seguros y muchas cosas, pero muchas veces no nos hacemos las preguntas correctas, Pau, porque entonces estamos operando desde el lado inconsciente de todo esto, ¿no? Y lo importante yo creo que es aprender a discernir eso y entonces observarlo con otro lente, sabiendo que detrás de todo esto hay una conducta que nosotros no conocemos y que podemos también resignificarla a través de trabajo de desarrollo personal, que creo que es muy, muy importante. Ahorita hablamos un poquito también de la pérdida del valor del dinero y pues de esa cierta estafa que le podríamos decir estafa a lo que sucede con el valor del dinero en efectivo, ¿no? Uh-huh. Y eso está llevado también a convertirse en pues alguien que promueve la parte de cripto, Uh-huh. ¿sí? Y tienes ahí también tu fondo con algo de levantamiento de capital. Cuéntame de dónde viene esa confianza que le tienes tú específicamente a Bitcoin y a Ethereum. Con todo gusto, mi querido Pau. Me encanta esa historia. Pero básicamente, pues yo, así como en la película de The Matrix, me pasó que me encontré a Morpheus y me dijo Red Pill, Blue Pill. Y pues me tomé la Red Pill y been there ever since. Me tomé la famosa Bitcoin Pill hace cerca de 12 años y empecé a invertir en Bitcoin y la verdad es que pues me ha cambiado la vida en muchos sentidos y por muchas razones. Y sobre todo fue por mi contexto.
Yo, cuando entré a GBM, después de un año, me encargaron las áreas digitales, empecé a trabajar en la convergencia entre la tecnología y las finanzas y pronto estaba ya metido en el mundo de Bitcoin, ¿no? En 2011 lo escuché, en 2013 me animé a invertir, todavía ni siquiera existía Bitso aquí en México y mi cuñada vivía en Estados Unidos y le pedí que abriera una cuenta y compré un Bitcoin y todo el mundo me criticó y no me bajaron de pendejo, mi querido Pau. Me dijeron, eres un imbécil, obviamente es un Ponzi, es un fraude, vas a perder tu lana y demás. Yo iba un rato estudiándolo y dije, pues yo creo que es una buena opción. Y desde entonces hasta ahora, déjate tú el rendimiento que he generado, que lo compré en $70. Y si hubiera sabido, hubiera comprado más, ¿verdad? Me hubiera encantado comprar más. Pero bueno, así es esto. Pero el verdadero rendimiento, la verdadera utilidad que yo le he sacado es a entender un cambio de paradigma del sistema económico bajo el cual estamos operando y bajo el cual vamos a operar en una década. Y eso creo que es lo más valioso. Porque entonces empiezas a entender cómo funciona el dinero, empiezas a entender que es un Ponzi. Por ahí dicen, money is the bubble that never bursts. El dinero es la burbuja que nunca estalla. ¿Por qué? Porque es un sistema contractual entre todos nosotros, ¿no? Y si le dices $1 a las personas en África o a las personas en Asia o en México o en Argentina o en El Salvador, te lo van a tomar a face value. Tiene muy buen branding, pero no está respaldado por nada. La mayoría de la gente dice, no, pues es que sí está respaldado por petróleo, por oro, por la infraestructura de Estados Unidos. No es cierto. No está respaldado por absolutamente nada. De hecho, por eso se llama dinero fiat. Porque quiere decir, necesitas confianza de la gente para poder intercambiar ese valor. Y entonces, ¿por qué el Bitcoin no podría ser lo mismo? Y es un sistema que no está controlado por ninguna institución, ni pública ni privada. Es un sistema de personas a personas. Se puede transferir valor sin la necesidad de ningún intermediario, ni de Banco de México, ni de los grandes bancos del país, ni de la Fed en Estados Unidos, ni de los grandes sistemas de SWIFT y demás, y de las casas de bolsa. Y es un sistema literalmente para que pueda distribuirse valor a través de medios digitales. Existe hoy, mi querido Pavo, una infraestructura de dinero, de valor pública, que se llaman los billetes. O sea, los billetes yo los puedo intercambiar contigo de persona a persona y se acabó. Pero no existe esa misma infraestructura análoga para el mundo digital, porque lo necesitas hacer a través de instituciones. Y entonces pues, le quitas muchas de las capacidades. Es más, pues, si el gobierno quiere, te congelan tus activos y ya valiste madres. Es un mecanismo de control y de coerción. Y esto cambió muy radicalmente, sobre todo, por ejemplo, en la industria de la comunicación, con el surgimiento de Internet. Y antes de Internet, pues estaba todo este tema de la propaganda y por eso Fox News y CNN, ¿no? Y los que eran republicanos en Estados Unidos y demócratas. Y básicamente con todos los medios de comunicación te estaban lavando el cerebro. Eso es lo que estaban haciendo. Y después surgió Internet en los 90s y cambió de ser una institución o un grupo de instituciones totalmente centralizadas porque tenías que ver la comunicación a través de la televisión y pues obviamente todo eso está scripteado y demás, a tener una comunicación ubicua en la que cualquier persona desde cualquier lugar podía empezar a transmitir sus ideas, ¿no? Y hoy estamos aquí transmitiendo nuestras ideas de manera libre. Claro. Nadie nos puso un script para decir lo que estamos diciendo. Claro. Y eso es muy valioso, ¿no? Entonces, hubo un momento en Estados Unidos en donde se creó una infraestructura digital pública para la comunicación que ha generado miles de millones de dólares en valor. Hoy las grandes empresas del mundo están todas construidas sobre Internet. Facebook, Google, Amazon, llámale la que quieras, ¿no? Y lo mismo está pasando ahorita con el dinero. Y entonces estamos entrando a la era del Internet del dinero, en la que este sistema que existía público análogo de los billetes se está digitalizando. Y lo mismo está pasando como pasó en los 90s con Internet, con la comunicación. Y está habiendo esta proliferación ahora de wallets, de capacidades, de infraestructura, en la que yo te puedo mandar a ti dinero sin que el gobierno se entere, sin que el SAT se entere, sin que el banco se entere, sin que básicamente nadie se entere. Ahora, obviamente eso trae muchos retos, ¿no? Porque ¿cómo compaginas el mundo digital con el mundo análogo, físico en el que vives, ¿no? Pues estás viviendo en un estado de derecho, hay ciertas reglas en el país, ¿no? De pago de impuestos, este tipo de cosas. Y esto está off the grid. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces que estas dos compaginen, no? Esos son los grandes retos que existen del lado regulatorio. Ahora, Estados Unidos, de manera increíble,
cambió por completo la postura que tenían, ¿no? De estar en contra de cripto con el gobierno de Biden a estar súper pro cripto con el gobierno de Trump. Digo, el mismo Trump, que allá esto es legal, ¿no? Tiene un montón de exposición a cripto. Bitcoin, Ethereum, Solana, en sus empresas públicas. Y pues siguen los incentivos, ¿no? Y obvio están construyendo todo el andamiaje y demás para que puedas cobrar impuestos, para que, en fin, se embeba de cierta manera el sistema financiero tradicional con este nuevo sistema. ¿Y tú, qué porcentaje de tu portafolio tienes en cripto? 40% de mi patrimonio está en cripto. Eso es muy valiente. Sí, Bueno, a ver, era antes del 90. partes también de tu contexto y del nivel de credibilidad y de confianza que solamente te da estar inmerso en el ecosistema, ¿no? Pero, a ver, 40%. Para una persona promedio, un mortal como su servidor, emprendedor o colaborador profesionista en alguna empresa, ¿qué porcentaje crees que pueda ser sensato que tenga de su patrimonio, sea mucho o poco, en cripto? Yo creo que menos del 10%, para empezar. Ahora, todo, como todo en la vida, pues es un tema de convicción, ¿no? Pues tú estás muy invertido en tus empresas. Y adversión al riesgo. Y aversión al riesgo, ¿no? Entonces, obvio, el primer layer es entender qué arquetipo y cuál es tu relación con el dinero. Si eres una persona que buscas más certeza, menos exposición a cripto. Si eres una persona que tal vez te relacionas con el dinero de otra manera y no está la certeza dentro de eso o reconocimiento, probablemente vas a ser más adepto a asumir ciertos riesgos. Y eso te puede traer también ganancias, porque también otra de las grandes mitos que existe es que el riesgo es malo. El riesgo no es malo. El riesgo inteligente es extremadamente bueno. Nada más hay que saber cuáles son esos riesgos inteligentes, ¿no? Por ahí dicen que la vida es tan riesgosa que lo único que sabemos es que nos vamos a morir, ¿no? Y si fuera ese el caso, ¿no? Viviríamos adentro de una cueva y no vivimos adentro de una cueva. Tomamos riesgos y hay que tomar riesgos inteligentes. El otro factor es el plazo al que estás invirtiendo, ¿no? Si vas a invertir a un año o tu seguro o tu fondo de emergencias, pues no lo inviertes en cripto. ¿Con qué horizonte deberíamos de invertir en cripto? No menos de 10 años. Los que estén pensando invertir a menos de 10 años no les recomendaría invertir en cripto, cero. Porque también están nuevamente Jugando. Claro, están apostando. O sea, la bolsa y los mercados financieros, mi querido Pavo, en el corto plazo son casinos. Son casinos. En el largo plazo son máquinas de hacer dinero. Ahí te van un par de datos. La probabilidad de ganar dinero a un día en la bolsa es del 53%. Casi un volado. Una semana, 60%. Un año, 75%. 5 años, 90%. Más de 10 años, 99%. Más de 20 años, 100%. Wow. Datos del Standard & Poor's 500. Wow. O sea, es una máquina de hacer dinero. Si tú vas a invertir a más de 10 años, la probabilidad de ganar es del 99%. Ha habido muy pocos periodos en la historia en donde en lapsos de 10 años has perdido lana. Muy pocos. Y cero periodos en la historia en donde cero momentos en la historia en donde periodos de más de 20 años has perdido lana. Lo mismo sucede con cripto, pero la volatilidad es mucho mayor. Porque si en la bolsa puedes perder el 20-25% de tu lana en un año, en cripto es el doble. Ahora, la volatilidad es el precio del rendimiento. Quienes tienen la capacidad de aguantar esas bajadas van a tener también ese crecimiento exponencial. La bolsa ha dado un 10% de rendimiento anual compuesto en dólares en toda su historia. Cripto, más de 25% anual compuesto. Digo, y esto normalizando los últimos años. Porque si te hablo de cuando estaba en centavos de dólar, pues es una locura, ¿no? La primera transacción de Bitcoin fueron $10,000 por 2 pizzas. Sí. O esos $10,000 serían no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces, en fin, ajustándolo, obviamente el retorno ajustado por riesgo, que es una métrica muy común en el mundo de las inversiones, el mejor asset class, la mejor inversión de la última década, sin lugar a dudas, ha sido Bitcoin. Y las demás activos digitales. Y después de estar en esta oportunidad, en esta posición privilegiada de haber trabajado en Bitso y en GBM, ¿qué aprendiste ahí que todos deberían de saber urgentemente? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que invertir debe de ser un derecho humano. O sea, a ese nivel. No concibo que haya personas que no lo contemplen dentro de su desarrollo personal y de su desarrollo de vida. O sea, a ese nivel. El hándicap o la desventaja que tienes sin invertir es absurda. O sea, tienes todas las probabilidades en tu contra. Ahora,
pues hay maneras de invertir que son razonablemente sencillas, como por ejemplo meter tu dinero en un ETF, comprar y meter tu dinero a un ETF, invertir en un ETF, que quiere decir un Exchange Traded Fund, que básicamente es un fondo de inversiones que cotiza en los mercados públicos. Debería de ser el piso de cualquier persona. Cualquier persona que no esté invirtiendo en ETFs de manera activa está dejando dinero en la mesa y está poniendo su vida en riesgo a ese nivel. De ahí para arriba hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ese debería ser la base. E inclusive ponte a pensar, estas personas que están buscando certeza. Dime tú qué preferirías. ¿Preferirías comprarte una casa, un departamento aquí en Zapopan, en donde quieras, mi querido Pavo? ¿O invertir en un ETF que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Un ETF. Pues digo, ahí está Elon Musk, está Jeff Bezos, está Mark Zuckerberg, Jensen Huang, en fin, y otros 496 grandísimos empresarios que seguramente la probabilidad que tienen de poder seguir generando riqueza a través del tiempo es mucho mayor que la que tú tienes de seleccionar un buen departamento aquí en Guadalajara. Pero no pensamos así, porque entonces vamos y vemos el departamento y lo tocamos. Algo tenemos también los latinos con ver las cosas físicas. Sí. Nos cuesta trabajo todo el tema digital, que tú estás también rompiendo ahora con todos los esfuerzos que haces desde la agencia. Pero es increíble, ¿no? Pues obviamente es mucho más seguro invertir en el Standard & Poor's 500. Entonces ese debería ser el piso. Y si ese fue el piso, entonces todas las personas deberían de poder generar un 10% anual compuesto como mínimo. Y entonces ahí sí ya estás cambiando el juego. Porque en vez de estar perdiendo dinero contra la inflación, estás generando riqueza. Le estás ganando a la inflación. Y eso hace que tus activos crezcan. Y eso es fundamental. Ahora, hacia arriba hay mucho más. O sea, sí se puede generar mayor retorno. Obvio que hay que cambiar las cosas, ¿no? Como lo ha hecho Warren Buffett, como lo ha hecho otros muchos grandes inversionistas. Ahorita hablaba de los grandes inversionistas del futuro, ¿no? Katie Wood de ARK Invest, Peter Thiel de Founders Fund, de la PayPal Mafia, entre otros muchos. Naval Ravikant, que me encanta, bueno, nos encanta, yo sé que lo conoces también. ¿Cómo lo han hecho para tener 30, 40, 50% de rendimiento? Pues claro, ¿qué tienen? Tienen más información, tienen acceso, tienen un network, ¿no? Que les permite también, obviamente, pues entrar a mejores deals, otras cosas. Tienen conocimiento, se han dedicado a desarrollarse en unas industrias muy particulares que les han dado ventajas competitivas contra los demás. Y una serie de cosas, ¿no? Pero sí se puede mejorar esa curva de riesgo-rendimiento, ¿no? Yo siempre hablo de esa curva de riesgo-rendimiento que es fundamental, porque hay muchos fraudes y cosas que pasan allá afuera, porque la gente no entiende algo que es sentido común. Si vas a tener mayor retorno, necesariamente hay mayor riesgo. Que no quiere decir que el riesgo sea malo. Pero lo que hacen estos grandes inversionistas es que si la curva está así, y es una curva, digamos, de 90 grados, ellos son capaces de cambiar la curva. Entonces, por cada unidad adicional de riesgo que estás asumiendo, tienes más retorno. Eso es lo que hacen los grandes inversionistas. Cambia la curva, se vuelve más vertical. Entonces, eso hace que la relación retorno-riesgo sea positiva. Ahora, también te puedes mover en la curva de riesgo. Si antes estabas asumiendo 10 unidades de riesgo con el ETF del Standard & Poor's 500, pues asume 12 unidades de riesgo e invierte en el Nasdaq. O sea, en mi cabeza no hay manera que el Nasdaq pierda contra el Standard & Poor's 500. En mi cabeza, las empresas de tecnología tienen un modelo de negocio superior a las empresas que no son de tecnología. O sea, es increíble. A mí me enseñaron muchas cosas en economía que ya no aplican. Me dijeron que había rendimientos marginales decrecientes. Claro, porque la capacidad de una fábrica, cuando tú metías a un empleado adicional, pues se jodía. Pero no pasa eso con la tecnología. Es al revés. Los costos marginales se vuelven cero, Pavo. Porque un usuario más en Facebook, ¿cuánto le cuesta? Cero. O sea, Facebook tiene márgenes net. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, 4.5 trillones de dólares, Pavo. Billones le decimos en español, no sé por qué, pero son trillion en inglés. Tienen márgenes brutos del 75% y tienen 80% de participación de mercado. Michael Porter, eminencia en el mundo de los negocios, se estaría revolcando en su tumba. No es concebible. Y claro, las grandes empresas de tecnología de Estados Unidos, las famosas Magnificent Seven, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, Google, Meta, han generado el 90% de los retornos de los últimos 15 años. Si agarras esas empresas y las escindes del Standard & Poor's 500 y haces el Standard & Poor's 493, el otro está flat. Y todo el retorno lo han generado estas 7 grandes empresas, ¿no? Y Microsoft fue la última, que no se me va a ir Microsoft. Entonces, claro, asumes un poquito más de riesgo porque
el Nasdaq tiene más volatilidad, pero vas a tener mayor retornos. Y entonces síguete moviendo en esa curva, ¿no? Entonces, no 12 puntos, vamos 15 puntos. Métele algo de cripto. Bitcoin, Ethereum, Solana. Y con eso no vas a generar 15, vas a generar 20%. Y así te puedes ir moviendo en esa curva. Ahora, pues lo que es difícil es que te estás medio subiendo en Fórmula 1, ¿no? Y entonces vas a ir más rápido y si no tienes conocimiento y si no vas acompañado, pues te puedes estrellar. O sea, no te puedes subir nada más un Fórmula 1 así a manejarlo de primera. O sea, tienes que subir con nuestro querido amigo el Checo Pérez, ¿no? También es acá de Guadalajara, le va a la América como yo. Y también, además, siempre se conecta en mis lives. Entonces, pues por ahí espero que algún día Checo se anime también a entrar. Pero bueno, el punto es, súbete con el Checo, ¿no? Y por eso nosotros sacamos Wealth Club, ¿no? Un club de inversiones de inversiones en el futuro, para que la gente pueda invertir en esto con el acceso y demás que hemos construido a través de décadas de experiencia, pero también con la contención, porque van a venir momentos de baja. O sea, y van a venir. Y va a caer más esas inversiones, obviamente, porque tienen mayor volatilidad. Estás adquiriendo más riesgo. Pero eso en el largo plazo hace todo el sentido del mundo. Porque si no vas a vender en 10 años, pues ¿qué más te da? La volatilidad. La volatilidad es tu amigo. Es más, si baja, compras más. Eso es todos los grandes mitos, ¿no? La gente dice, se pone nerviosa cuando baja. Dice, no, ¿qué voy a hacer? Y cuando sube están felices, ¿no? Pero son personas que tienen ahorro disponible. O sea, le está cayendo lana que van a invertir y prefieren que suba, ¿no? Es como si tú quieres comprar una bici y de repente te emocionas porque fuiste a la tienda y la viste más cara. No dices, wow, ya está 10% más cara. Poca madre, ahora sí me la voy a comprar. No me la quería comprar ayer, pero hoy que está 10% más cara me la voy a comprar. No, pues obvio, llegas a la tienda y la ves que está 30% de descuento y dices, si me encantaba en 100, me encanta en 70. Claro. Pero pensamos al revés en las inversiones. Y es más, a nosotros nos encantan los días rojos. Cuando hay sangre en las calles, fenomenal. Porque eso nos permite comprar a descuento. Y si nos gustaba la acción de Meta en 100, pues nos encanta en 80. Y si nos encantaba Bitcoin en $120,000, nos encanta en 100. Ahora, te entra el miedo, ¿no? Porque te entra la duda. Pero la convicción, mi querido Pavo, esa no se pide prestada. La gente que tiene convicción, pues estas grandes apuestas, ¿no? Y son las apuestas que terminan pagando múltiples veces tu dinero. Oye, Javier, y hablando desde tu experiencia profesional, tú te hiciste una reputación como jefe de ser alguien rudo, ¿sí? Muy disciplinado, muy tajante, pues un liderazgo fuerte, incluso pues sin dejar de ir a trabajar aunque estuvieras enfermo, y ha cambiado tu estilo de liderazgo ahora que pues tienes otro perfil. ¿Por qué cambió ese estilo de liderazgo y en qué te has convertido como jefe? Qué buena pregunta, Pavo. Pues yo creo que lo que ha cambiado es la compasión que tengo conmigo mismo. Y yo creo que como nos tratamos a nosotros mismos, tratamos al mundo. Y yo antes no me permitía hacer eso porque me faltaba mucho amor propio, entre otras muchas cosas. De hecho, yo creo que en gran medida el éxito profesional y económico que tuve fue por la falta de autoestima que tenía. Porque entonces eso me hacía trabajar más que los demás. Y me hacía llegar a cosas que eran inimaginables. Y no que sea el único. Estaba viendo también el documental de Lance Armstrong el otro día, el de 30 for 30 de ESPN. ¡Qué bruto! O sea, yo no sabía el backstory que tenía Lance Armstrong. Digo, de muchas cosas, ¿no? Su mamá se embarazó a los 17 años, su papá no lo conoce, lo terminaron medio adoptando. Era un bully tremendo, ¿no? Yo creo que los bullies son las personas que más amor les hace falta en sus casas. Claramente tenía todo en contra. Y tener todo en contra lo hizo lograr lo imposible. Y muchas veces estas grandes historias, ¿no? Y no somos únicos, ¿no? Steve Jobs, Elon Musk, lo mismo. Para los que quieran leer las biografías de Walter Isaacson, son una belleza. Son niños profundamente traumados. Steve Jobs fue abandonado también, es un niño adoptado. Elon Musk dicen que todavía se lo encuentra a veces abajo del escritorio llorando a los 55 años siendo la persona más rica del mundo. Y entonces, claro, esos grandes traumas, esos grandes dragones, muchas veces tienen tesoros gigantes. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de eso? ¿No? Y lo he contado ya varias veces, pero cuando me corrieron, yo tenía una vida miserable, Pavo. No veía a mi familia. De hecho, estaba alejado inclusive, yo creo que de manera inconsciente, porque yo no me sentía orgulloso ni siquiera de poder ser ese padre que mis hijos necesitaban. Porque pues, lo único que buscaba era el dinero como un medio para yo verme significativo en este mundo, ¿no? Para poder yo validar mi existencia. Por la misma historia que yo me venía contando, porque pues, mi mamá siempre me ha querido muchísimo. Tengo una esposa increíble, unos hijos maravillosos, un grupo de amigos fenomenales. Pero mi historia era, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. Y claro, eso hacía que también con las personas a mi alrededor, pues mi liderazgo fuera así. De, oye, si quieres lograr resultados imposibles, entonces hay que hacer lo imposible. ¿No? Entonces muy disciplinado,
mucho de trabajar largas horas, de presionar, de empujar al límite, metas inalcanzables y inevitablemente terminas en burnout. Porque es imposible aguantar ese ritmo de trabajo. O sea, es imposible aguantarse uno mismo. Terminas justamente durmiendo con el enemigo, que eres tú. Y entonces imagínate la gente a tu alrededor. Claro. Obvio, pues si hay gente igual de traumada que tú, pues te van a seguir, ¿no? Pero eso no es muy sostenible. Y en esta transformación que he tenido estos últimos años, por la crisis de los 40 y también porque me corrieron, y gracias a eso pues me empezó un camino de despertar importante, he empezado que el primero que tiene que ser compasivo con uno mismo soy yo. Y a través de esa compasión y de comprender que también necesito vivir y ser más, no nada más la vida se trata de hacer, pues también he podido integrar eso a mi familia, que es mi proyecto más importante, y a todo mi equipo en la Revolución de la Riqueza, que es mi familia extendida. O sea, al final del día pasamos más tiempo muchas veces con nuestros colaboradores que con nuestras familias. Y honestamente ahí hay de todo, ¿no? Hay gente que le gusta ser como muy distante y muy directivo y no se involucran con la gente y está bien. A mí no, a mí me gusta tener equipos pequeños en los que me puedo involucrar mucho y en las que se genere intimidad y que podamos también todos ayudarnos y desarrollarnos como si fuera una familia. Y pues no sé qué vaya a pasar, pero hoy soy un líder más amoroso, empezando conmigo mismo y siguiendo en mi casa. Sé que también tienes una gran conexión con tus hijos y cómo podemos aprovechar ese amor que le tenemos a nuestra familia para apalancar también nuestros resultados financieros y que tenga un sentido de propósito más profundo. Muy buena pregunta. Yo te diría dos respuestas. Está la que creo que todos estamos operando de manera inconsciente, ¿no? Y de hecho, una de las personas que me contestó el otro día la pregunta que decía de Warren Buffett de los 94 años, dijo, yo sí cambiaré mi vida por la de Warren Buffett de los 94 años. Y dije, madres, nunca me habían contestado eso. Y le prendí el micrófono y le pregunté por qué. Y me dijo, porque así le podría dejar a mi familia el patrimonio necesario para que ellos no tengan problemas en la vida. Y les dije, ¿y qué te contestaría tu familia si tú les hicieras esa pregunta? Uf. Y ahí estaba su esposa. Y prendió el micrófono. ¿Qué crees que dijo? No, pues dijo, por supuesto que no, si al que queremos es a ti. El dinero es irrelevante. Que al dinero. Claro, y es un poco los fantasmas que cada uno de nosotros tenemos, pero todos operamos en ese inconsciente, ¿no? Todos siempre decimos, no, es que yo estoy haciendo esto por mis hijos y para darles la calidad de vida que quieren. Claro. Eso es mentira, pavo. Eso es mentira. Lo estamos haciendo por nosotros. Lo estamos haciendo porque para nosotros es importante. Pero si tú le preguntas a tu hijo, ¿qué es lo que tu hijo quiere? Que estés ahí. Que estés ahí. Que vayas a sus partidos de fútbol, que juegues con él ajedrez o lo que sea. Le vale madres el dinero. Claro. Y entonces nos la vivimos también de manera inconsciente con estos sistemas que no conocemos, con estos juegos que jugamos, que todos son juegos, de vamos a ganar lana, sacrificando nuestra salud, nuestras relaciones, por una idea de un retiro a los 65 años que es falsa. O sea, también nos metieron ese virus, ¿no? Nos dijeron, tú trabaja, rómpete la madre, sacrifica tu tiempo, tus relaciones, tu salud. Y después vas a disfrutar. Y después vas a disfrutar el dinero cuando ya no tienes ni relaciones, ni salud, ni paz mental, ¿no? O sea, es increíble. Pero nos compramos esa historia. Decimos, poca madre, yo voy a regalar mi vida, lo voy a tirar a la mierda, a la basura. 45 años, 50 años, 60 años, 70 años. Para después intentar. O sea, lo que sí nos regresa es el tiempo, Pavo. Claro. El tiempo no regresa. El tiempo es nuestro recurso más escaso. Y sobre todo, déjate tú el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? La atención es nuestro recurso más escaso. Porque también puedes estar con tus hijos, pues estar en el celular. ¿De qué sirve eso? No es el tiempo, es la atención que nosotros le ponemos. Y ahí está la clave. Entonces, para mí es cómo puedes generar una riqueza 360, ¿no? Que eso fue lo que escribí en el libro, que sé que ya leíste, mi querido Pau, y muchas gracias también por todos tus comentarios. Pero es cómo podemos verdaderamente ser ricos de manera holística en nuestras relaciones personales, ¿no? Con nuestra esposa, esposo, pareja, con nuestros amigos, en la parte financiera, por supuesto, ¿no? Con nuestras inversiones, con nuestra parte profesional, en la parte emocional, nuestro lado espiritual, también en nuestra parte personal, ¿no? Con nuestro desarrollo personal y también con nuestra salud física. O sea, es increíble, ¿no? Porque dices, no, es que yo daría la vida por mis hijos. Ok, ¿y por qué no vas a terapia? ¿Por qué no te cuidas físicamente? O sea, darías todo por tus hijos. ¿Por qué te estás matando?
¿Por qué estás siendo tóxico con tus pensamientos? ¿Por qué caes en burnout? ¿Por qué no renuncias al trabajo del que eres miserable? O sea, ¿sí darías todo por tus hijos? Porque creo que más bien son historias que nos vendemos o no estamos comprendiendo lo que hay de fondo. Pero ahí hay una gran paradoja, porque muchas veces se vende esto como una dicotomía, ¿no? Es o sacrificas, ¿no? Y es el golpe de pecho, ¿no? Yo sacrifico y yo todo por mis hijos. Y no es cierto. Es por tu vacío. Es por tus traumas. Es por tu falta de entendimiento del juego que estás jugando. Porque tus hijos no quieren eso. Tus hijos lo que quieren ver es un padre amoroso, que sea amoroso con su esposa, que sea amoroso con ellos, que los soporte emocionalmente cuando los necesita. Y entonces yo creo que hay que empezar a cambiar el cassette ahí, porque no todo es lana. La lana ayuda, pero también necesitas todo lo demás. A varios de los empresarios que he entrevistado aquí, empresarios grandes, cuando les he preguntado sobre su significado de la riqueza, me responden salud. Y ha sido una constante. Y ahora sé que tú también has entrado en un viaje de entender y valorar más este tipo de riqueza. Y bueno, yo también llevo 1 año y medio, 2 años sin tomar alcohol. Nunca tuve problemas, pero sí en las bodas y demás, pero me empecé a ser más consciente de cómo me afectaba. Y vamos, no pasa nada si me tomo una copa, ahora me duele la cabeza cuando me tomo una sola copa de vino tinto, pero cuéntame, ¿qué has encontrado? ¿Qué beneficios has sentido en tu salud y en tu vida después de dejar de tomar? Gran pregunta. Y creo que también, obviamente es un tema contencioso, porque está muy normalizado el tema del alcohol, pero hay que hablar con la verdad. Yo creo que es de estos temas que yo digo que no sabes que te sientes bien hasta que te dejas de sentir mal. Y obvio está el espectro de todas las personas que tienen adicciones. Yo creo que las tenía. Mi consumo de alcohol se había convertido problemático, pero también están todas las otras personas que simplemente lo hacen porque es un convencionalismo social y porque no se han dado la oportunidad de vivir una vida sin tomar alcohol. Yo digo de descubrir el poder de la sobriedad. Y tú lo conoces porque llevas ya un rato haciéndolo, pero yo te confieso que no sé si de los 15 años a los 39 que dejé de tomar, nunca había pasado más de un mes sin que yo dejara de tomar. Nunca. Y difícilmente pasaba una semana. Y obvio, pues entonces te la vives en un estado de zombie en el que estás entre crudo, medio borracho, ya saliendo de la cruda, pero entrando otra vez. Que estás totalmente esquizofrénico, pavo. O sea, la alteración física y emocional que trae el alcohol es fuertísima. Claro que no te das cuenta de eso, pues si vives en si vives como zombie. Constante. Pero yo lo que le diría a todas las personas, tengo por ahí un post, a ver si lo ponemos ahí en las notas del podcast, Claro. que se llama 100 días sin alcohol. Que se den la oportunidad de echarse 100 días sin alcohol. Porque los verdaderos cambios empiezan a partir del mes 2, 3. Porque es cuando ya tu cuerpo empieza a regularse y empieza a decir, oye, pues ya no estoy envenenado constantemente. Y entonces ya empiezo a experimentar mucho de el crecimiento exponencial que tienes de sentirte bien y de estar en un nivel de paz mental y de claridad mental que por lo general no tienes. Porque claro, dentro de nuestros cuerpos y organismos, muchos de estos condicionamientos y sustancias pues empiezan a ser parte de nuestra vida. Y para mí fue noche y día. Fue noche y día cuando pasaron esos 100 días. Obviamente hubieron momentos difíciles. De hecho, recuerdo cuando estábamos pasando 100 días, era la boda de mi primo, que es como mi hermano chiquito. O sea, soy el padrino de su hija. Y yo decía, madres, pues, ¿qué voy a hacer ahorita sin tomar? O sea, pues, no voy a poder bailar, no me voy a poder divertir. Es más, me daba miedo, pavo, que me fuera a volver no chistoso, como ya sabes, de hueva. Y dije, puta, voy a perder toda mi identidad. Y entonces con eso, puta, pues imagínate los traumas, ¿no? Oye, se escucha. No, no hay problema, lo limpiamos en posto. Ah, pero es acá afuera. Sí. Sí, Estefan. Ah, ya. Es el tren que pasa aquí a Es que sí. 40 metros. Ah, ahorita retomo el hilo. Bienvenida. Dije, ya me están echando la señal de que me calle. No. Y entonces, pues obviamente pues, fue difícil esa boda, como podrás comprender, ¿no? Porque yo decía, pues no voy a poder bailar, no voy a poder ser chistoso, porque el alcohol se había vuelto parte de mi identidad, pavo. Fue increíble. Y es más, yo hasta por un momento, con toda esta identidad que tenía pasada, que me dicen el flaco, la había hasta rechazado. Entonces yo como que le tenía odio al flaco por esa transición que estaba haciendo a dejar de tomar. Ya otra vez lo integré y el flaco es parte de mi vida. Y es más, soy más chistoso, más divertido, más ameno. Bailo, mi querido pavo, bailo muy mal. Pero
pues, ¿qué más da? O sea, si no bailo por los demás, bailo por mí. Soy descoordinado. Es más, me voy a meter unas clases de baile probablemente el próximo año para mejorar un poquito. Pero yo me paro a bailar en todos lados, ¿no? En mis eventos que hago de Webmaster y demás me la vivo saltando. Porque, en fin, porque es una experiencia personal. Pero lo que me di cuenta es que no necesitaba el alcohol ni para ser chistoso, ni para ser más ameno, ni para tener conversaciones profundas, ni para bailar. Entonces te empiezas a dar cuenta de todas estas mentiras que te empezaste a contar, todas estas historias, que no podía hacer las cosas sin tomar. Y hoy la claridad mental que tengo, la paz mental, el sueño, mi querido pavo, puta. Duermo 2 horas más todas las noches. Mi calidad del sueño en REM sleep y deep sleep, todas estas cosas es otra. Obviamente lo que estaba distorsionando mi sueño era el alcohol, entonces muchas cosas, pero el alcohol es un veneno y no hay cantidad de alcohol que sea benéfica, porque después está este gran mito de que una copa de vino, sí, te da muchas capacidades, que si cardiovasculares y esto y lo otro, que puedes obtener de las uvas sin que estén fermentadas. O sea, tampoco no nos engañemos en eso. No hay ninguna cantidad de alcohol que sea benéfica para la salud. Es más, genera cáncer en bajas cantidades, te expone. O sea, y tampoco hay que tener una guerra contra el alcohol. O sea, yo creo que eso también es erróneo. Pues hay personas que no tienen una relación problemática con el alcohol y que lo disfrutan, se disfrutan echar su copita de vino. Está perfecto. Pero que se den cuenta cuál es su costo de oportunidad. Porque lo que no se vale es no darse la oportunidad de probar algo que puede ser game changer. Yo tengo muchos amigos que han dejado de tomar últimamente. Uno de ellos ahorita está aventando 1000 días sin tomar. Son un poquito menos de 3 años. Pero no sabes cómo se siente. O sea, lleva apenas 100 días. Justo los cumplió, nos fuimos de viaje y los había cumplido. Me contó, yo no sabía que estaba haciendo esto. Me dijo, no sabes cómo me siento. Es un superpoder. Y es increíble que ahora el superpoder sea la sobriedad. Porque estamos tan intoxicados de sustancias y no más eso, también de redes sociales y el celular y los WhatsApps. O sea, vivimos bombardeados de contaminación visual, auditiva, de información, de alimentación. La alimentación también es clave, de alcohol. Y si nos separamos un poquito y nos permitimos observar y probar las cosas de otro lugar, te cambia por completo. Yo no podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo si siguiera tomando. O sea, soy 10 veces más productivo. 10 veces y me siento 10 veces mejor. Y cada día me siento un poquito mejor. Porque también no nos damos cuenta de que el interés compuesto aplica a la vida. Definitivo. Y es difícil, ¿no? Dar los primeros pasos, ¿no? Lo hice mucho el libro de Atomic Habits, ¿no? De James Clear. Y también la famosa metodología Kaizen de Toyota, de Lean Manufacturing. O sea, el tema no es, ¿no? Y de repente te ven, ¿no? A ti o a otros personajes y puta, dicen, ¿cómo le hace pavo? Porque para ser empresario, pero ser padre de familia, pero ser también deportista. Y claro, lo que nadie sabe es cuál es tu backstory, ¿no? Y que tú siempre empezaste, ¿no? Y empiezas siendo 1% mejor todos los días. Yo creo que ese es el objetivo, ser un poquito mejor que el día de ayer. Y nuevamente, en los números exponenciales, si eres 1% mejor los 365 días del año, eres 37 veces mejor. Entonces, nada más es eso, es despertarte, ir al gimnasio, en fin, regresar a tu casa para estar con tus hijos, bañarlos, lo que quieras. ¿Cómo eres mejor líder? ¿No? También aprendiendo de esto, del otro y poniéndolo en práctica, pero son pequeños pasos en una dirección que te pueden dar estos grandes resultados en el tiempo. Y así como cuidas ahora no meter alcohol a tu cuerpo y seguramente cuidas también la parte de alimentos, ¿cómo seleccionas qué aprendes? Porque también en esto de estar bombardeados en redes y ser creadores de contenido, pues a ver, hay series que son muy buenas, hay libros que son basura. ¿Cómo seleccionas de dónde aprendes y de quién te inspira? Pues mira, mucho es a través también de los referentes que tengo, ¿no? Entonces, obvio, pues podcast y gente como tú, otros buenos amigos que tenemos de la industria, siempre son importantes dentro de mi toma de decisiones y siempre por ahí hay conversaciones de, oye, ¿qué libro estás leyendo? Esto, lo otro, que creo que es apasionante y fascinante. Pero también he dejado un poco esa parte como del estudio per se y lo he cambiado por la acción. He descubierto un superpoder en tomar acción. Wow. Y yo creo que uno de los grandes pensamientos que tal vez pueda ser controversial para la gente allá afuera es que la educación está un poco sobrevalorada. Y me refiero a nivel general, ¿no? Yo creo que la manera en la que aprendemos no es por etapas, ¿no? En fin, la universidad es un gran ejemplo. Pues te metes 4 años de la universidad, después sales a trabajar. Pues es una estupidez. ¿Por qué no las combinas? ¿Por qué no nos podemos convertir en
personas, en seres que estemos integrando ideas y las estemos implementando, ¿no? Y cambiar ese paradigma a aprender haciendo. Learn by doing. Esa es la mejor manera de hacerlo porque lo pruebas, ¿no? Y deja de ser teoría. Yo siempre he estado muy en contra de estos catedráticos que tenían las universidades que no aplicaban nada, ¿no? Y era el maestro catedrático que hacía investigación, buenísimo, pero no sabe si en la vida real funciona. Y sé que también las universidades todos se han empezado a cambiar, a tener profesionistas que verdaderamente tengan la experiencia de haberlo hecho, de haber fracasado y de haber podido integrar entonces ese conocimiento, ¿no? Que la sabiduría es eso, es el conocimiento integrado a la experiencia. Pero eso es fundamental, ¿no? Y entonces, claro que leo y todo esto, porque aparte ahorita que estuve entrenando para el Ironman, pues estás 4 horas en la bici y yo decía, bueno, pues me voy a echar y me echaba un audiolibro cada 2 rodadas, ¿no? 8 horitas y me eché varios buenos. Pero sobre todo, salir con esas ideas e implementarlas. En tu vida personal, implementarlas también en tu vida profesional, pero implementarlas y fracasar, ¿no? O sea, el mejor maestro es el fracaso, mi querido Pau. Y los que no hayan fracasado, pues preocúpense, porque probablemente no estén llegando al punto de aprendizaje real, que es cuando traes a hacer las cosas nuevas y cuando integras nuevo conocimiento que no está allá afuera. Pero yo dejaría eso, hay que aprender haciendo, hay que dejar de leer y de ser estas ratas de laboratorio y verdaderamente ponernos a aplicar el conocimiento que estamos integrando. Sé que eres un gran lector con acción. ¿Cuáles serían esos 3 libros que toda persona de negocio debería leer, también desde tu punto de vista en la parte financiera? ¿Cuáles serían esos así inevitables? A ver, de negocios, es que de negocios hay un montón. Los que más te gustan, los que más regalas, los que más recomiendas. Mira, libros el mejor libro del negocio que he leído es The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Brutal. Y hoy Ben Horowitz es uno de los 2 socios fundadores de Andreessen Horowitz, uno de los mejores fondos de Venture Capital en el mundo. Y tiene una historia espectacular. Yo le diría a cualquier persona que lo lea. Pero estos libros de negocios en los que muchas veces encuentras como hacks de vida, más bien, no hacks de vida, hacks profesionales para crecer el top line, esto, lo otro, como cosas muy tácticas, creo que están sobrevalorados, honestamente. Creo que los buenos libros pues son en muchos sentidos los clásicos, ¿no? Y Meditations de Marcus Aurelius, Krishnamurti, Michael Singer, no sé si has leído La liberación del alma, cualquiera de estos libros. A ver, hay un principio fundamental que yo creo, que es lo que hacemos es consecuencia también de nuestro propio desarrollo interno. Entonces, si eso es cierto, lo más importante que puedes hacer es desarrollarte como ser humano. Porque todo lo demás es una función de ese desarrollo que tienes personal. Es simplemente la palanca de eso aplicada a la vida profesional, la palanca de eso aplicado a el deporte, la palanca de eso aplicado a tu familia. Y entonces, dejemos de leer libros de negocios y empecemos a leer libros de desarrollo personal. Porque eso verdaderamente va a ser una palanca mucho más fuerte, como decía Arquímedes. Dame una palanca y moveré al mundo. La mejor palanca que tienes es invertir en ti mismo. Es invertir en todos los aspectos de tu vida, ¿no? En conocerte más. Y eso, aplicado a todo esto, pues se vuelve exponencial. Entonces, para mí es más importante eso. El comprender cómo yo puedo ser una mejor persona y poder desde ahí entonces aplicar este conocimiento. Porque también uno de estos grandes temas, la gente siempre me pregunta, oye, ¿cómo le hago para tener más dinero? Esa es la pregunta incorrecta, mi querido Pau. La pregunta correcta es cómo le genero más valor a la sociedad. Y entonces la sociedad nos recompensa a nosotros por generarles valor. Claro. Pero vivimos en un mundo en donde pensamos que lo que necesitamos hacer es extraer, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dar, es brindarnos a los demás. Y generando ese valor y generando esa conexión y con el puro sentido de generosidad y de bondad, la gente te va a dar de regreso. A puños, mi querido Pau. Javier, y si solo pudieras dar un hack de productividad, ¿cuál sería? Decir que no. Tremendamente difícil, sigo trabajando en ello, pero no hay nada más poderoso que decir que no. Y verlo como una responsabilidad, Pau. Verlo como una responsabilidad, porque muchas veces lo hacemos con este falso sentido como de generosidad, de decirle a la gente, no, pues sí, te voy a dar una reunión de media hora, o sí, voy a ir a este compromiso. Y eso es bullshit.
Lo estás haciendo por falta de amor propio, lo estás haciendo por falta de capacidad de entablar las conversaciones difíciles. Pero no lo estás haciendo por el bien de los demás. Porque si supieras cuál es tu potencial con el mundo, para las personas, y supieras que tú vas a poder generar más impacto, que vas a poder generar más valor, llámale como quieras. Si tú te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, sería más fácil que dijeras que no. Pero esta falsa humildad, por falta de autoestima. Y entonces que nos sintamos con la responsabilidad de verdaderamente decir que no para poder entonces utilizar nuestro tiempo para poder generarle más valor al mundo. Tremendamente difícil, sigo trabajando en ello, pero creo que es la mejor herramienta de productividad. Claro, porque decirle que sí a cualquier cosa es decirle que no también a compromisos que ya has adquirido antes, ¿no? Oye, y dime una cosa más. ¿Qué has aprendido del triatlón que está teniendo un impacto importante en tu vida? Yo también soy triatleta amateur. Algunos dicen que hacemos triatlón porque no nos conformamos con hacer mal un deporte si podemos hacer mal tres. ¿Qué has aprendido del triatlón? El poder de la disciplina y sobre todo ser coachable. Yo quise hacer este Ironman 73 en el 2023 y ahí yo estaba muy bravucón porque aparte venía saliendo de mi proceso de desarrollo personal y me sentí invencible. Me sentí un Ironman. Entonces dije, lo voy a hacer. Y me seguí por mi camino. Mi coach, Klaus Zaragoza, que seguramente conocerás, me intentó medio coachar, pero pues yo estaba con la soberbia, todo lo que daba. Y no le hice caso a nada de lo que me dijo. En enero empezó mi entrenamiento. Había una competición, un medio maratón que hacen todos los años en Miami. Y en el kilómetro 20 me desvanezco y termino en el hospital con un golpe de calor. Y en mi experiencia yo sentí que me estaba muriendo, Pavo. Bueno, es que el golpe de calor sí te puede matar. Sí te puede matar. Es el momento en el que te dan infartos, entre otras muchas cosas. Pero en realidad nada, me estaba desmayando. Pero yo en ese momento sentí que me estaba muriendo. Sentí que me estaba muriendo. Y digo, es una historia curiosa, pero en ese momento dije que iba a dejar de tomar. Pero después cuando ya empecé a revivir, ¿no? Y me di cuenta que me estaba yendo, tenía la presión en 40, 60, me estaba desmayando, temperatura en 41 y el ritmo cardíaco en 190. Que claro, si no estás sano, ahí te da un paro cardíaco y ahí te quedaste. Pero cuando empecé a regresar de mi alucinación del desmayo, dije, nah, no es... ¿Cómo voy a dejar de tomar? Si pues, obviamente no me iba a morir, ya sabes, esas epifanías que tienes de momentos de claridad. Ahora, de manera interesante, justo un año después, el 29 de enero, pero del 2024, fue el día que decidí dejar de tomar. Pero bueno, eso nada más de manera anecdótica, pero a lo que voy es que, claro, pues hay momentos en los que te sientes Superman o Iron Man, Tony Stark, y dices, yo puedo con todo lo que venga en la vida, y no es cierto. Y es una irresponsabilidad, obviamente contigo y con todas las personas cercanas que tienes. Estás muchas veces asumiendo riesgos muy estúpidos por jugar a que tú sabes más que el mundo, ¿no? Y Clau ese día me habló y yo dije, me va a decir cómo estoy, que si estoy bien, la chingada. Me puso una regañada, Pavo. Me dijo, eres un irresponsable. ¿Cómo no hiciste A, B, C y D? Claro, yo no me iba parando en las estaciones de agua. En Miami la humedad es brutal. En fin, hice todo mal. Y le puse break durante un año porque claramente pues, tenía mucho que reflexionar y mucho que crecer y mucho que madurar como para poder empezar a integrar esa capacidad verdaderamente de discernir y tomar buenas decisiones. Y ahora que volví a empezar el proceso con Clau, Clau me dijo, a ver, somos cuates, te lo voy a decir. Tienes que aprender a ser coachable. Y dije, chinga, ¿cómo que aprender a ser coachable? ¿Yo? Si yo soy súper coachable, si todo el día estoy aprendiendo. Me dijo, no eres coachable porque eres muy soberbio. Piensas que tú sabes más. Y te tengo una noticia, no sabes más. Y entonces dije, madres. Dije, tienes razón, Clau. Va a bajar la guardia. Y de hecho este año yo tengo un framework que utilizo todos los años y hay un mantra que siempre tengo. Y el mantra de este año es ser coachable. Porque muchas veces no observamos los mensajes que hay allá afuera porque no tenemos la capacidad de poner atención. Porque vamos pensando que nosotros sabemos más que los demás. Y entonces Clau me dijo, mira, tienes que hacer esto. Y no me importa si estás de viaje o lo que sea, adaptas tu agenda. Y entonces, pues ahí me veías haciendo piruetas para poder hacer lo que tenía que hacer. Y pues, en fin, me fui el verano a Europa y estuvimos en un crucero y estaba 4 horas encerrado en la bici. Y me tiraba al mar a nadar. Pero when there's a will, there's a way, ¿no? Y aprendí que el poder de la disciplina y sobre todo de hacer caso a las personas que tienes alrededor, que nunca sabes de dónde vienen los mensajes más relevantes de tu vida.
pues es un superpoder de quitar el juicio, ¿no? Muchas veces observamos más que el mensaje al mensajero, ¿no? Y si el mensajero no está en la etiqueta que a nosotros nos gusta recibirlo por los patrones que hemos observado, pues no hacemos caso, ¿no? Y hay tantos mensajes allá afuera que estamos dejando pasar. Entonces yo te diría que la disciplina y el aprender a ser coachable, porque me eché el Ironman y me lo eché en un tiempo que creo que es razonable para hacer la primera vez, pero sobre todo lo disfruté, Pau. En ningún momento lo sufrí. ¿Ya hiciste full Iron? No. No, hice el medio Ironman, el 73. ¿Y ahora vas a hacer full? No, ahorita estoy chido. Te digo que también he aprendido a ser más compasivo conmigo mismo y estoy en este balance o intento de equilibrio entre el simplemente ser y no tener que hacer nada. Y también el hacer, pero el hacer es un lugar de propósito y no un lugar de carencia, no es del trauma, sino desde el deseo genuino de hacer este mundo un mejor lugar. Oye, Javier, yo creo que estás logrando una gran transformación en muchas personas. Muchos de mis amigos han tomado programas contigo y yo veo la conexión que tienen, el crecimiento que han logrado y cómo están empezando a integrar esa identidad de inversionista, pero con una transformación importante. Así es que quiero felicitarte y agradecerte por este gran propósito y porque creo que pues, hay miles de personas allá afuera que están esperando tu mensaje y estoy también súper agradecido por el tiempo que hemos tenido juntos aquí. ¿Hay algo más que quieras agregar tú? Nada, mi querido Pavo, agradecerte a ti también por utilizar este micrófono para hacer llegar estas ideas a la gente allá afuera. Creo que es un tema súper noble y generoso de tu parte y entusiasmado de lo que venga hacia adelante, a todas las personas que quieran saber más sobre inversiones y también sobre inversiones en nosotros mismos. Pues en fin, ahí podrán encontrar todo lo que hacemos y síganme. También hay mucho contenido que estamos publicando, que nos escuchen por ahí en Revolución de la Riqueza y sobre todo que inviertan en ustedes mismos. Esa es la mejor inversión, sin lugar a dudas. ¿En dónde prefieres que te sigan las personas? ¿En qué red conectas más con la gente? En Instagram, en @JavierMorodo. Ahí síganme. Seguramente es donde nos podremos encontrar. Flaco, muchas gracias por tu tiempo y por tu inspiración. Gracias a ti, mi querido Pavo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.